Hola, hace mucho rato que no pongo videos aquí, pero pues voy a empezar otra vez. No sé con qué constancia, pero voy a empezar otra vez. Em, Estoy tejiendo un vestido de verano y quiero tejerlo mostrándoles los progresos. Entonces, cada vez que me siente a tejer, voy a grabar un pedacito y pues les voy echando el cuento de cómo va y les voy echando otros cuentos. He estado escuchando como muchas historias y viendo muchas cosas que han pasado. em, que me parecen súper interesantes y que creo que podemos ver juntas. Así que si tú estás tejiendo y estás buscando como algo para escuchar mientras tejes, que nos pasa a todos, te invito a tejer conmigo. Ayer estaba viendo un documental sobre el caso de esta mujer que fingió que la habían secuestrado. Y cuando yo inicialmente supe la historia, creo que muchísimos vimos la historia, especialmente si vives en Estados Unidos o Canadá, en Norteamérica, de, bueno, una mujer, mamá, madre de dos hijos, una esposa, una de esas mujeres que hacen un trabajo muy lindo con sus hijos y que son reconocidas por sus amigos y por su comunidad como una mamá increíble, no sé qué le decían, como que la super mamá, o sea, esa era la reputación que tenía. Ella pues un día salió a trotar y no volvió a la casa, de hecho no fue a buscar a los niños al colegio. El esposo cuando llegó a la casa llegó y pues no había nadie, no le habían notificado nada, llamó al colegio y le dijeron pues que tenía que ir a buscar a los niños porque los niños no los habían retirado ese día. Él intentó llamar a la esposa no contestó, mandó mensajes, no contestó, entonces él usó una aplicación del teléfono en el que decía como es que te permite rastrear los teléfonos para localizarlo. Y vio que el teléfono daba señal en una parte cerca, no cerca de la casa, pero a la cual podían llegar en el carro. Entonces él se llegó hasta allá y efectivamente estaba el teléfono, pero no estaba la esposa. Y el teléfono estaba como tirado en el piso, con los audífonos como enrollados y tenía pedazos del cabello de su esposa, que era rubia. Entonces él llamó a la policía y bueno, contó lo que había pasado y la policía empezó a investigar. Y entonces este tipo se convirtió en el primer sospechoso desde el comienzo. Eh, claro, cuando él lo entrevistaron la primera vez como de que hablara sobre el caso, porque empezó a ser como un caso muy sonado, porque en ese vecindario, en esa localidad, no pasaban esas cosas primero, y segundo, el único caso del que se tenía registro era el de una muchacha adolescente que había sido eso, secuestrada y más nunca volvió, o sea, fue un caso muy trágico y quedó como en la memoria de la comunidad. Entonces cuando pasó esto, evidentemente la gente pues recordó esa otra muchacha. El cuento es que la policía empieza a investigar, la prensa le da mucha cobertura porque, bueno, eso nunca pasaba allí y se refería mucho al caso anterior. Y la empiezan a buscar, el esposo salía dando entrevistas y entonces él lloraba frente a las cámaras, o sea, era muy sentido todo. Pero en el internet, porque la gente no perdona, la gente empezó a comentar cómo pues lo veían como muy culpable, como que no creían en las lágrimas del tipo, creían que él la podía haber matado, o sea, una cantidad de suposiciones, de teorías empezaron a rodar en el internet. Y los días pasaban y la mujer no aparecía. Después de casi un mes desaparecida, de repente una persona reportó a la policía que había encontrado a esta mujer encadenada, maniatada, en una vía en la noche, el día de Acción de Gracias, ¿no? Y la mujer pues lloraba y el dispatcher del 911 conversó con ella y pues nada, la buscaron y tal. Empezaron a investigar, obviamente, porque bueno, ya apareció, pero ¿qué le había pasado? La llevaron a un hospital de inmediato y la mujer tenía, bueno, golpes, moretones de verdad muy fuertes. Y tenía en la espalda una especie de marca como si le hubiesen hecho esas heridas con un hierro caliente, ¿no? O sea, a ese nivel. Como cuando marcan a las vacas, algo como eso. En inglés le dicen branded, no sé cómo se dice en español, creo que no tenemos una palabra. En fin, el cuento es que la encontraron con muchas heridas y fue muy impactante para su familia verla.
El cuento es que, bueno, ya la rescataron, ella dio unas declaraciones, dijo que había sido secuestrada por dos mujeres, las describió como mujeres hispanas y dio varias características que dejaban ver que eran mexicanas, ¿no? Fue obviamente un golpe muy duro para la comunidad latina, hispana, especialmente para los mexicanos de la localidad, porque entonces, bueno, se empezó todo el rebote de lo que significa decir que dos personas con ciertas características habían secuestrado a alguien. El cuento es que la mujer siguió su vida, pero la vida no fue normal. O sea, el esposo relata cómo durante su tiempo con ella en la casa, ella pues recordaba con frecuencia el evento, lo cual técnicamente es lógico. Pero además lo usaba en ciertas formas para obtener cosas. Él comenta que mantenía a sus hijos en un estado como de angustia, de zozobra, porque entonces lloraba frente a los hijos, era bien, fue mucho caos el que se vivió en la casa después que ella llegó. El cuento es que la policía siguió investigando. La historia de ella nunca era como completa. Ella contaba muchas cosas, daba descripciones muy precisas, muy exactas de todo, lo cual hacía obviamente su historia muy creíble. Y bueno, contaba hasta cómo eran las paredes de donde estaba, el closet que al final terminó siendo muy importante. Ella decía que el closet tenía una cuestión muy particular. Dibujó la casa como el plano de la casa, donde estaba ella, donde estaba el closet, donde estaba la mesa. Eh, Se llegó tan lejos que el esposo incluso empezó a buscar como el tipo de mesa como el que ella describía y se lo dio a la policía. Bueno, las investigaciones se fueron armando con pedacitos de las cosas que ella decía y la policía fue indagando, indagando, indagando. Cuando ella fue rescatada por la policía tomó la ropa que ella tenía puesta y le hizo análisis, ¿no? En búsqueda de ADN, obviamente, en búsqueda de algo que diera indicios de quién se la llevó y a dónde. Y habían encontrado dos tipos de ADN, pero no daban match, ¿no? Todavía no habían llegado a la conclusión de quién podía haber sido. El cuento es que efectivamente llega el registro de quién es la persona de ese ADN y resulta que la persona con ese ADN era el exnovio de esta muchacha. La policía va a la casa del exnovio y cuando entran empiezan a conversar con él. El tipo desde el principio fue como muy natural, muy cooperativo. Y empieza a contar la historia y todo lo demás. Él le dio permiso a la policía de caminar por la casa. Y, oh sorpresa, cuando la policía entró al cuarto, a la habitación principal, se dieron cuenta de que el closet, ese que ella había descrito muy preciso, era exactamente como ella lo describía. También se dieron cuenta de que la mesa que estaba en la sala era muy parecida a la mesa de la cual ella hablaba. Luego la posición de la cama, donde estaba la ventana, pues era ese el lugar, toda la descripción cuadraba. La policía dijo, nada, tenemos al tipo, empezaron a hablar con él y le dijeron, mira, estamos aquí porque tenemos pruebas, o sea, tenemos tu ADN, tenemos pruebas. Y el hombre pues habló. El hombre habló y dijo que ella había planeado todo con él, le había pedido ayuda como su amigo y él la había ayudado. ¿En qué le había ayudado? Él la fue a buscar en un carro rentado al lugar donde ella le dijo, que fue este lugar donde supuestamente la habían raptado. Se la llevó a su casa y estuvo allí con él todo ese tiempo, casi un mes. Ella durante ese tiempo se golpeaba a ella misma. Durante ese tiempo dejó de comer. Él dice que salía a trabajar 10 horas al día y cuando regresaba ella no había comido o había comido muy poco. Ella no estaba en estado de cautiverio, de hecho ella se movía libremente por la casa sin ningún problema. Ella había descrito que la ventana estaba cerrada con tablas y el muchacho dijo que sí, que efectivamente él había cerrado la ventana porque ella le había pedido que lo hiciera. Entonces, claro, la policía empieza a escuchar esta historia y quedan sorprendidos porque obviamente es como que, bueno, y la historia que nos contó ella no tiene nada que ver con esto, pero todos los detalles cuadraban perfectamente con el tiempo, con el espacio, con lo que se tenía en la investigación, pero eran dos historias completamente diferentes. Después de que la policía habla con él y él les dio muchísimos detalles, vuelven
a hablar con esta persona y con su esposo. Los citan a la policía, ellos están allí y la policía empieza a mostrarles fotos de la casa y empieza a contarles, a decirles, bueno, que el ADN hizo match con el ADN de su exnovio y empiezan a decirle poco a poco las cosas que saben. Ellos estaban esperando una confesión por parte de ella, pero la mujer seguía con su show, ¿no? Ella lloraba. La policía decidió, los dos policías decidieron salirse de la habitación para que ella hablara con su esposo y obviamente todo está grabado, entonces era como una intención de ver qué pasaba si ellos no estaban allí y el esposo le pedía que por favor dijera qué estaba pasando, que no entendía nada, y ella lo que argumentaba, y es súper loco verlo, si tienen la oportunidad de verlo, lo que argumentaba ella llorando era que ella no quería que a esta persona mexicana que la había secuestrado supuestamente le pasara nada, porque finalmente cuando la policía le preguntó a ella por cómo había escapado, ella dijo que una de las captoras se había puesto a pelear con la otra y le había ayudado a escapar. Entonces ella argumentaba que no quería decir nada porque eso podría significar que esta persona que la ayudó eh, tuviera tiempo de cárcel, obviamente. Entonces, bueno, ella estaba jugando eso ahí. Y la policía pues la confrontó y en esa confrontación pues le dijeron, mira, nosotros sabemos que fue tu exnovio, nosotros sabemos que tú lo planeaste, que tú hiciste esto, que tú hiciste aquello. Y allí pues el esposo se distancia. El video es increíble porque el esposo se mueve lejos de ella como que yo no la conozco. Se distancia de ella y bueno, se sale incluso de la habitación y ella ya después de sentir la presión pide hablar con un abogado. Y bueno, ya de allí en adelante, pues se informó a la prensa, ella se le hizo un juicio, se le intentó hacer un juicio, se le montaron cargos y luego ella se declaró culpable. Pero el cuento de que se declaró culpable es aún más loco porque ella volvió a casa, desde la primera vez que le arrestaron, volvió a casa y le decía al esposo que todo estaba perfecto, que ella se iba a declarar culpable y así nada más le iban a dar unos meses en prisión y listo, ¿no? Y ya podían vivir felices. Y para el esposo era todo muy raro, muy fuera de lugar y verla a ella como jugando con eso le pareció muy, muy raro. El cuento es que, bueno, al final el esposo se distancia de ella, ella efectivamente se declaró culpable y en vez de ir a juicio fue a prisión. Le habían puesto 16 meses de cárcel, 19 y 16, no recuerdo ahora. Pero cumplió solamente 10 y la liberaron por buena conducta. Eh, esta mujer, esta persona nunca más quiso, su esposo, digo, nunca más quiso que ella viera a los hijos, él tuvo custodia completa y parte de lo que ayudó a eso fue que después de que ella ya no estaba en la casa, uno de los niños dio a entender, no, uno de los niños le contó a su papá cómo ella los enfermaba a propósito para llevarlos al médico, para recibir atención. Al final de toda esta historia, y es parte de lo que cuentan en el background de cómo ella creció y en el ambiente que creció, que fue un ambiente muy feo, ellos cuentan que eso, su personalidad se formó en un ambiente muy rudo y ella tenía como una necesidad de atención. Y esa necesidad de atención simplemente la llevó muy lejos haciendo esa estafa. El cuento me pareció interesante, yo ya lo había visto hace tiempo, esto pasó durante la pandemia, de hecho, fue que se fue viendo todo esto. Y hay dos cosas que supuestamente inspiraron a esta persona. Me da risa decir inspirar porque fue algo horrible, pero que supuestamente la inspiraron y fue una, la película que se llama Gone Girl, que creo que es bien popular, mucha gente la ha visto. Ella simuló muchas cosas que se ven en esa película, o sea, lo llevó a la realidad. Y otra, bueno, el caso de esta muchacha adolescente que había sido secuestrada en su localidad, que fue el caso, dicen que fue el caso que como que la inspiró a ella a hacer eso. Lo cierto del caso es que, bueno, nada, es muy loco ver casos como ese, o sea, yo he visto muchísimas series de documentales y de crímenes, creo que es una cosa que está demasiado disponible ahora y
muchos yo sé que vemos este tipo de contenido. Ya yo la había visto su historia y la había visto contada de varias partes, pero me pareció impresionante ver en este documental, escuchar el esposo, porque el viaje que el esposo tuvo con ella emocionalmente, me refiero, es increíble. O sea, sentir que estás con una persona que lo estás haciendo súper bien, que la familia estaba súper bien constituida, ella le llamaban la super mamá, o sea, era todo muy chévere, muy natural, pero que de pronto te des cuenta que has estado interactuando con una persona que es completamente extraña y a la cual le tienes hasta miedo, porque es el nivel de, ahora sabes que manipula, ahora sabes que es miente, sabes que es capaz de autoflagelarse para llamar la atención. O sea, hay una cantidad de cosas allí que son interesantes de ver. La próxima vez te voy a contar otra historia y te voy a mostrar cómo va este proyecto. Lo más seguro es que obviamente antes de grabar el próximo, así que la pieza debería estar más grande, pero mi idea es que, bueno, esto esté listo para el verano y estamos empezando la primavera, así que tengo unos 2 o 3 mesecitos para terminarlo, pero así luce. Y nada, en el siguiente puedo echar el cuento de cómo llegué a la medida y eso, por si les interesa. Chao.